esas situaciones que de alguna manera el ser va elaborando, ¿no? Con el alma, con el espíritu, esa voz interior va de alguna forma elaborando pues esas circunstancias con otras personas o a través nuestra viviendo determinadas enfermedades. Digamos que cuando hace eso, lo único que está queriendo es retomar el poder perdido, por decirlo de alguna manera. Y bueno, realmente yo creo que como ejemplo se puede poner una enfermedad tan tremenda como es el cáncer, por ejemplo, en el que personas absolutamente no tienen por qué ser malas personas, pero sí que han sido a lo mejor prepotentes o orgullosas, ¿no? Aunque hay personas que lo padecen y no lo son, ¿no? Pero este tipo de personas, por ejemplo, cuando tú vas a una planta, la planta de oncología de cualquier hospital, tú lo miras a los ojos y ves la mirada de ese niño, no ves la mirada del adulto. Y es, de alguna manera, es un niño, le mira a los ojos y es un niño muy asustado, muy asustado, muy asustado. A través de esa enfermedad normalmente esa persona conecta con esa voz y entonces hace resurgir ese ser. ¿Que ha tenido que ser a lo mejor de esta forma tan tremenda? Pues probablemente haya tenido que ser así, porque es posible que antes ya se haya puesto en contacto de alguna otra forma y a lo mejor no hemos sido capaces de entenderla. Muy bien. Entonces, por concretar un poco, desde el punto de vista de la medicina del alma, ¿cuál es el sentido de la enfermedad? El sentido de la enfermedad es darte cuenta de quién eres en realidad y para qué estás aquí. Cuando uno sabe quién es, no existe sufrimiento. Y cuando uno sabe quién es, sabe para qué está, porque lo lleva implícito, ¿no? Y se convierte en un no hacer maravilloso. Ese es el sentido de la enfermedad, saber quién eres tú. Entonces la enfermedad principal sería esa especie de sordera espiritual, ¿no? Bueno, Eric Rolf lo llama así y yo creo que sí, que podría ser esa enfermedad principal. Esa sordera espiritual, pero de alguna forma todo es perfecto. Entonces, bueno, hay personas que por mucho que tú le hables en estos términos no terminan de comprender. Y no es cuestión de forzar una situación. O sea, no, es cuestión de que cada persona tiene su tiempo para poder comprender y para poder entender, y si no lo hace no pasa nada. Quiero decir que no es ni mejor ni peor, ni no, es sencillamente, bueno, pues quizás venga a vivir ese proceso, ¿no? Una situación que tiene que acontecerle por algún motivo, ¿no? Y entonces la enfermedad, concretando, es una llamada de atención de nuestro ser que se refleja en el cuerpo, y queremos descubrir el mensaje de la enfermedad. Algo nos quiere decir, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos descifrar ese mensaje? Bueno, hay muchísimos libros, mucha literatura maravillosa escrito sobre eso, ¿no? Eric, pues, aunque le puso nombre a la medicina del alma, ¿no? Estaba mucho antes de que él le pusiera el nombre. Él, digamos, fue una persona que, o ha sido y es una persona que, bueno, pues que ha tenido la capacidad de poder entender y comprender todas esas cosas, capaz de percibir tantas situaciones
personales y claro, y de otras personas, ¿no? Pero eso ya existía, ya se había escrito también mucho sobre eso. Por ejemplo, La enfermedad como camino, que lo escribieron 2 médicos alemanes. Los escritos y los libros de Louisa Hay. Otro que lo escribió Lisa Bourbeau, que se llama Obedece a tu cuerpo, ámate. O sea, hay muchísimo. Entonces, estos libros, yo siempre digo que tanto el libro de la medicina del alma como estos otros pueden servirte de guía. Tú puedes tenerlo en la mesilla de noche y bueno, en el momento que te pasa cualquier situación, cogerlo como el que está cogiendo, no sé, el vademecum, ¿no? Los médicos cuando están en consulta, muchos cogen el vademecum. Bueno, pues esto es así. La cuestión es que esa es la parte más superficial de esto. Entonces tú puedes tener un dolor en una rodilla e irte a la parte de rodilla y saber qué es lo que te está diciendo en cualquiera de estos libros. Y te ayuda. Pero es que es mucho más profundo. Es decir, yo comparo esto como un océano o un mar. Entonces los barquitos van por la parte superficial, pero hay mucho mar, mucho más adentro, ¿no? Y bueno, la enfermedad puede ser algo muy superficial, puedes tú sacar algo superficial dentro de los, verás, superficial en este contexto, porque evidentemente es mucho más profundo esta parte superficial que cualquier otro tipo de medicina que podamos entender. Pero dentro de esta profundidad de mares, pues hay distintos niveles. Entonces, una persona puede coger esa referencia, esa guía y irse a ese sitio, ¿no? Y bueno, y más o menos poder ir solventando su día a día. Pero es mucho mejor cuando la persona es capaz de pararse y empezar desde un poquito más atrás, con todos los acontecimientos que ha ido viviendo y los va escribiendo. No solamente enfermedades, sino situaciones que le han dolido. Y bueno, más o menos, junto con su número del alma, con su fecha de nacimiento, puede ir desglosando lo que él ya sabe o ella sabe qué es y quién es. Y si todavía nos vamos más atrás, podemos entender también el sentido de nuestra vida a través de nuestros abuelos y de nuestros antepasados, porque de alguna forma también nosotros decidimos coger el testigo que ellos soltaron o nos cedieron de algunas situaciones que a lo mejor no estaban del todo resueltas, y que en esa capacidad o en esa decisión nuestra de coger el testigo, digamos que llevamos implícito la capacidad y la certeza nuestra de saber que vamos a poderlo desarrollar, y al mismo tiempo toda la sabiduría que a lo largo de siglos nuestros antepasados han ido aprendiendo a través de la experiencia, porque la sabiduría no es otra cosa que experiencia. Y bueno, a través de eso pues ir desglosando. Por ejemplo, quizás se entienda esto mucho mejor con enfermedades genéticas. Tú puedes irte al libro y decir, bueno, el cáncer significa esto, o no sé, enfermedades que pueden ser más o menos hereditarias, ¿no? Un Crohn, que saben que existe una predisposición, una diabetes. Bien, tú puedes irte y decir, bueno, vale, puedo estar o no de acuerdo con lo que dice, ¿no?, esta guía. Pero es que realmente mi padre o mi madre ya lo tuvo, mi abuelo o mi abuela lo tuvo, un tío mío ya también lo pasó, entonces de alguna forma a mí me tocó. No. Quiero decir, ahí es donde la persona puede querer adentrarse en ese océano y, digamos, poder ver la maravilla que oculta ese océano.
ese fondo de mar, ¿no? Poder comprender absolutamente la vida desde tus antepasados hasta el presente, que es la que tú tienes y realizas, ¿no? O sea que bueno, la medicina del alma pues es muy profunda, es maravillosa, pero también puede ser superficial, o sea que esto es para todos los gustos. ¿Y cómo se produce la curación desde este punto de vista? ¿Cuándo se produce? Cuando la persona es capaz de comprender el mensaje que trae, es capaz de agradecer. Es decir, uno puede entender para qué está esa enfermedad. Por supuesto, los porqués los obviamos, ¿no? Porque porqués hay mucho. Y bueno, ya la medicina convencional trabaja muy bien sobre eso, con los virus, los genomas, etcétera, etcétera. Y bueno, los por qué pueden ser eternos, pero los para qué, cuando una persona entiende el sentido de para qué está teniendo esa enfermedad, hay un punto de inflexión y normalmente está relacionado con un dolor profundo, muy profundo, que tiene esa persona. Entonces, ese dolor es como lo que contábamos al principio, que era que puede ser que venga desde pequeño y que se va reiterando, disfrazado de un personaje, de una persona, de una enfermedad, de un accidente, de lo que sea, pero el denominador común siempre es el mismo. Entonces, ese dolor profundo que trae la enfermedad y que te está diciendo, ¿entiendes que estoy aquí para que puedas resolver este dolor, para que seas capaz de mirarte cara a cara y no poner el ego por delante, como en algún momento hiciste por evitar sufrir, ¿no? Por evitar ese dolor profundo? Entonces, a partir de ahí, si la persona es capaz de entender lo que representa ese dolor, cuál es el regalo que trae, ¿no? Esa enfermedad o ese dolor, es capaz de agradecer. Y es capaz de agradecer desde lo más profundo de su ser, precisamente todo y cada uno de esos acontecimientos que la vida, su alma, su voz interior, el destino, Dios, como quieran llamarlo, han ido poniendo en su camino para que pueda resolver y ser feliz. Entonces, la curación se entiende o se produce cuando se comprende y se agradece. Muy bien. Y en ese camino de entendimiento es muy importante la intuición. Claro, es fundamental, porque la intuición es fundamental, quiero decir. Normalmente la queda, digamos, como colapsada, ¿no?, por la mente, que también es maravillosa, pero bueno, que nos juega pasadas. Entonces la intuición, digamos, que es como el permitirnos escuchar a nuestro corazón. A nuestra voz interior. A nuestra voz interior. Entonces es importante, no, es fundamental, es vital. Y las creencias que tenemos, esas creencias tan arraigadas que tenemos, son importantes en este tipo de enfoque. O sea, provocan enfermedad, pueden provocar. Pueden provocar limitaciones y bloqueos que desemboquen en enfermedades o en situaciones que se van reiterando, como he comentado, una y otra vez, precisamente para que salves esa creencia. O esa... tú que eres psicólogo,
supongo que te gustará, o hay, no sé si es toda la psicología, una parte sé yo que la utiliza, esas cristalizaciones, ¿no?